Activan motores. Presidente Nicolás Maduro anunció primera exportación de coltán. Sin decisión, candidato presidencial Henry Falcón indicó que aún persigue la candidatura unitaria. En la recta final, Movimiento Somos Venezuela se despliega en caravana a pocos días de los comicios presidenciales. Sin servicios, atentado deja sin energía eléctrica a unas 270.000 personas en región colombiana. Fin de la enemistad. Katy Perry le envió un regalo sorpresa a Taylor Swift. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, 6:30 de la mañana, bienvenidos a la emisión matutina de su Noticiero Venevisión. Bienvenidos Gregorio Rojas, Diana Martínez y todo el equipo de Noticiero Venevisión. Estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela. Hoy iniciamos en los estados Zulia y Vargas. Ambos con información de salud. El primer contacto es con Jenny Soto. Buenos días, Jenny. Buenos días. En Zulia, 12 pacientes con la enfermedad de lepra provenientes de la isla de Providencia y recluidos en el Hospital Cecilia Pimentel, ubicado en el municipio Jesús Enrique Lozada, dependiente del gobierno regional, denuncia que están en situación de abandono, ya que no les llegan alimentos ni medicamentos de forma regular. Señalan que sobreviven gracias a las donaciones de personas que están dentro y fuera del país. Exigen al gobierno regional atender este problema y buscar de forma inmediata una solución. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el litoral central, donde la Fundación Regional El Niño Simón Vargas hizo entrega de ayudas económicas para operaciones quirúrgicas por un monto de 524 millones de bolívares. Durante el acto, la primera dama de la entidad, María del Valle de García, también entregó ayudas médicas, entre los que destacaron bastones, sillas de ruedas, amuletas, entre otras. Igualmente fueron beneficiadas 100 mujeres embarazadas con las canastillas, quienes fueron captadas en los recorridos realizados por la presidenta de la fundación. En alianza con Vargas es Noticia, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Gracias, Orlefran. Ahora nos vamos a la región andina. Allá está Mariné Glodo en Táchira. Tiene detalles sobre un nuevo censo para adquirir combustible. Buenos días, Mariné. Hola, buenos días. Autoridades municipales de Michelena en el estado Táchira iniciaron censo de vehículos para evitar que el combustible que llegue a esa jurisdicción sea vendido a carros foráneos. Esto fue parte de las promesas electorales del actual alcalde y busca automatizar la gasolina para los michelenenses. La idea es garantizar el suministro, combatir el contrabando y acabar con las colas. Para el censo, los conductores de Michelena deben presentar los documentos del vehículo, cédula y RIF del dueño y dirigirse al ayuntamiento de lunes a sábado. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Gracias, Mariné. Continuamos ahora en el estado Barinas. Allí tenemos información en materia salarial. Nuestro contacto lo hacemos con Wilmer Martínez. Buenos días, Wilmer. Muy buenos días. Carolina Gutiérrez, quien es miembro de la Asociación de Policías Jubilados del municipio capital, aseveró su preocupación ante lo que ella llama renuncias en masa por parte de los policías de ese cuerpo, quienes alegan una difícil situación que están viviendo, pues indican que el sueldo no llega ni a la mitad de lo que actualmente se paga a los demás funcionarios públicos a nivel nacional. También aseveró la funcionaria o exfuncionaria policial que en cuanto a lo que están devengando los policías jubilados, sería 88.000 bolívares quincenales, que ni siquiera permite comprar ningún rubro de la cesta básica. Toda esta información la estaremos ampliando en nuestras siguientes emisiones. Desde el estado Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Wilmer. Y en Cojedes activan el plan de habilitación de autobuses en hora pico. Gregory Brusual nos cuenta más. Adelante, Gregory. Buenos días. Buenos días. En Cojedes, el gobierno regional conjuntamente con las alcaldías activó el plan especial de movilidad, el cual consiste en la habilitación de unidades de transporte en horas picos en los sectores con mayor población de los municipios Ezequiel Zamora, Tinaco, Tinaquillo y Anzoátegui. El responsable de la misión transporte y alcalde de Tinaco, José Rivas, explicó que mediante este plan trasladarán a los usuarios desde las comunidades hasta un punto único en el centro de San Carlos de 6 a 8 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde y de igual forma en los demás municipios.
Por su parte, el alcalde de Ezequiel Zamora, Rafael Alemán, indicó que el plan cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional, ya que se usan también para el traslado de personas los camiones de la Guardia Nacional, además de los vehículos de las alcaldías, unidades de Bustaguanes y el transporte privado. Señaló que este plan es una medida de contingencia ante la crisis del sector transporte. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Gracias, Gregory. Ahora nos vamos al estado Miranda. Ahí algunos sectores tienen problemas con el servicio de agua. Alberto Rebeto nos trae la información. Adelante, Alberto, buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. A través de un comunicado, Hidrocapital informó que motivado a los bajos niveles del embalse La Mariposa, la planta potabilizadora ha paralizado sus funciones, razón por la cual 3 municipios de los Altos Mirandinos tienen temporalmente restringido el servicio. En los municipios Carrizal, Los Alias y Guaycaipuro se han realizado cortes constantes de suministro. Según los vecinos, se han cumplido lapsos de tiempo de hasta una semana sin el vital líquido. La empresa hidrológica señaló que los sectores que reciben el agua desde el embalse Agua Fría no se verán afectados, al tiempo que ofreció disculpas por las molestias que puedan ocasionar y llamó a las familias a hacer uso racional del agua almacenada. Desde el estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Gracias, Alberto. Cerramos nuestro recorrido por las regiones del país en Deltamacuro. Allí nuestro compañero Ángel Marcano nos explica la situación que viven las personas con el efectivo. Adelante, Ángel, buen día. Buenos días, usuarios del mercado municipal de Tucupita expresan su descontento, ya que los vendedores no aceptan los billetes de 50 y de 100 bolívares. En un recorrido que realizara el equipo de Noticiero Venevisión por ese expedito popular, se pudo evidenciar que los vendedores informales o bachaqueros no están aceptando billetes de 10, 20, 50 y de 100 bolívares, ya que alegan que quienes los surten a ellos tampoco se los aceptan. Cabe destacar que en días anteriores, la gobernadora Lisette Hernández, en rueda de prensa, realizó un llamado a los representantes de organismos de seguridad y fiscales para implementar correctivos para sancionar a quienes no reciben este cono monetario que aún está vigente. Por otro lado, personas inescrupulosas rompen este papel moneda. Desde Tucupita TV, en la cámara de Brian Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Gracias, Ángel. Continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la primera exportación de coltán a Italia y decretó al estado Nueva Esparta como zona petro. En un recorrido en la isla de Margarita, el mandatario nacional expresó que Venezuela posee las primeras reservas del mundo, tanto de coltán como de oro. Ya estamos preparados para que Venezuela de manera creciente exporte coltán, así como estamos produciendo de manera creciente oro. La economía y la riqueza del país puesta al servicio del pueblo, porque ese dinero que entra por coltán lo convertimos en vivienda, lo convertimos en educación pública, lo convertimos en CLAP, lo convertimos en carné de la patria, lo convertimos en Gran Misión Hogares de la Patria, en Plan Chamba Juvenil, lo convertimos en obras, en protección social, en amor. Acabo de firmar el decreto para declarar a toda la isla de Margarita zona económica especial de uso del petro como moneda de compra, de intercambio. En el marco de la zona franca, Margarita, zona petro, primera zona petro del país. El jefe de Estado criticó la mala gestión del gobernador de Nueva Esparta y ordenó la intervención del sistema de recolección de desechos sólidos en la entidad. Eso he decidido un decreto de intervención del sistema de recolección de basura Sanear desde el día de hoy. La revolución toma el sistema. Si quiere vernos las caras el gobernador, no las va a ver. Míreme bien a los ojos, gobernador. Aquí hay un hombre, aquí hay un hombre de pie, aquí hay un hombre pueblo. Y voy a defender al pueblo de Nueva Esparta de sus abusos, de su corruptela. El pueblo de Nueva Esparta tiene quien lo defienda y se llama el protector del pueblo, Nicolás Maduro Moro. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, instó nuevamente a la comunidad internacional a aumentar las sanciones contra el gobierno venezolano, por lo que reiteró su petición de suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos.
Pence aseguró que su solicitud es coherente y está basada en una de las obligaciones que comparten los países miembros de la OEA, la cual es promover y defender la democracia. Recalcó que Estados Unidos seguirá brindando apoyo al pueblo venezolano, pues afirmó que una Venezuela estable y pacífica beneficia a los intereses del hemisferio. Durante un acto de campaña en Nueva Esparta, el candidato a la reelección Nicolás Maduro afirmó que al diputado Julio Borges, quien se encuentra de gira internacional, lo espera a la cárcel. Los voceros del imperialismo están locos. Los tenemos locos. Salieron a proponer que no hubiera elecciones presidenciales en Venezuela. Y pregunto, si se suspenden las elecciones, ¿quién va a elegir al presidente de la República? Y es Julio Borges. Aquí te espera una cárcel, Julio Borges. Más temprano que tarde vas a ir a la cárcel por traidor, por vendepatria, Julio Borges. Además, hizo un llamado a los neoespartanos a votar libremente en los comicios electorales del 20 de mayo. Entregó 1.584 viviendas y aprobó la construcción de 72.000 nuevas viviendas en esta región insular. Seguidamente se dirigió al estado Guárico, donde también aprobó recursos en Petros para obras de infraestructura. Y he aprobado los recursos para incorporar 8.000 nuevos jóvenes al plan de educación y trabajo Chamba Juvenil. Le he aprobado recursos en Petro, 565.000 petros para la rehabilitación de la infraestructura del estado Guárico. Le he aprobado el financiamiento para estabilizar los CLAP en toda la familia guariqueña. Le he aprobado el plan de aseguramiento cárnico para impulsar la producción pecuaria. Afirmó que en el marco del Plan de la Patria se han aprobado los recursos para 84.000 nuevas viviendas en la entidad guariqueña. El diputado ante la Asamblea Nacional, Julio Borges, respondió a la advertencia por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, en la que afirma que le espera la cárcel en su regreso a Venezuela por supuesto delito de traición a la patria. En su cuenta en la red Twitter, Borges aseguró que traición a la patria es tratar de imponer las elecciones del próximo 20 de mayo, una acción que aseguró la daría la espalda a los venezolanos. La respuesta se dio después de que el primer mandatario nacional, en un acto de campaña en el estado de Nueva Esparta, manifestara su posición ante la gira que el parlamentario ha emprendido por diferentes países del mundo. En el estado Sucre, el ministro Ukbel Roa junto al gobernador Edwin Rojas inauguraron nuevas instalaciones de la Universidad de Oriente en Carúpano. Hoy inauguramos este comedor que va a poder atender más de 1.000 comensales y que va a poder brindarle calidad de servicio a todos los estudiantes de acá de Carúpano. Asimismo, vamos a estar haciendo entrega de un hermoso edificio. Se inauguró una cancha de usos múltiples. Destacó que se realizó una inversión superior a los 400.000 millones de bolívares. El pueblo que está alrededor de esta universidad también se beneficia directamente, porque acá surgen los trabajadores que operan este comedor universitario, de acá surgen los obreros, las mujeres, las cocineras, y de acá surge también un punto y círculo con lo que es el tema educativo, pero también el tema deportivo. Hicieron énfasis en que con estas acciones disminuirán los índices de deserción universitaria. Desde el municipio Bermúdez del estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión. El candidato presidencial Henry Falcón indicó que se mantienen las conversaciones para lograr una candidatura unitaria dentro de la oposición para los comicios del 20 de mayo. Falcón indicó que está en conversaciones con Javier Bertucci, ya que a su juicio es el momento del desprendimiento y es el momento de pensar en Venezuela. Estas declaraciones las ofreció en el estado Sucre durante una caminata que se llevó a cabo en la avenida Bermúdez. El aspirante presidencial aprovechó la oportunidad para exhortar a los venezolanos a participar en los comicios convocados por el CNE para el próximo 20 de mayo. 6:44, ya regresamos. Y ya venimos con más información. Maravilla.
6:47 de la mañana, el candidato presidencial Javier Bertucci reiteró el llamado al también aspirante a la jefatura de Estado Henry Falcón para que se adhiera al proyecto político de cara a la elección del próximo 20 de mayo. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El aspirante de Esperanza por el Cambio señala que los estudios de opinión reflejan que su opción está en constante crecimiento, a diferencia del representante de Avanzada Progresista que asegura está estancado. El pastor evangélico insiste en que sus votantes no están dispuestos a respaldar otra candidatura que no sea la suya. Yo sí sería, en este caso, un candidato que podría sumar los votos del otro candidato y enfrentarse, porque vengo subiendo, por cierto, en las encuestas y me han llamado que soy un fenómeno y todo lo demás. Entonces, si te subo en 2 meses 19 puntos y tú tienes 24 y sigues ahí atornillado en el 24 y yo tengo una inercia de crecimiento, es decir, aunque la campaña pare, la inercia, el crecimiento, el empuje del vagón creciendo, puede terminar no solamente por sobrepasar a Falcón, sino por hasta empatar al otro candidato. El candidato negó que se hubiera reunido este miércoles con Henry Falcón o Luis Ratti, quien días atrás declinó su aspiración a favor del exgobernador de Lara. Lo que sí se dio, aclaró, fue un encuentro entre integrantes de los respectivos comandos de campaña. Donde lamentablemente la posición de arrogancia y por supuesto intransigente no logró, no pudo ni siquiera entrar en una negociación o en un plano de negociación. ¿Por qué? Bueno, porque la actitud es sumamente arrogante. No creo que en estas condiciones nadie esté pensando en el país, sino estén pensando solamente en una posición de poder. Bertucci afirmó también que de resultar ganador el próximo 20 de mayo convocará al país a un diálogo nacional. De no resultar favorecido, señaló que la condición que pone sobre la mesa para acudir a una eventual ronda de conversaciones es la activación de un canal humanitario. En El Rosal, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Delcy Rodríguez, secretaria del movimiento Somos Venezuela, manifestó que la caravana que emprende ese movimiento está desplegada en la recta final de la campaña electoral de cara a los venideros comicios del 20 de mayo. Rodríguez aseguró que la caravana del futuro sigue su recorrido por toda la nación, detallando que el autobús verde de la potencia agrícola que traslada a campesinos recorrió este jueves las poblaciones de San Sebastián de los Reyes y San Casimiro del estado Aragua, donde asistieron a una asamblea con pobladores que desean producir alimentos. Asimismo, la ruta de la potencia pesquera de Somos Venezuela pasó por la represa Generoso Capilongo, ubicada en la Villa de Todos los Santos de Calabozo, estado Guárico. Además, se hicieron presentes en la población del Callao, del estado Bolívar y en el estado Zulia. Petróleos de Venezuela rechazó la toma de sus activos por parte de la empresa estadounidense ConocoPhillips en el Caribe y señaló que respeta los procesos jurídicos acordados por ambas partes. En agosto de 2016, PDVSA ganó un procedimiento arbitral a Phillips 66, filial de la estadounidense ConocoPhillips. Esta pedía a la estatal venezolana una compensación de $244.35 millones por el presunto incumplimiento de un contrato de suministro de crudo. La presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, Cecilia García Arocha, concordó con la Conferencia Episcopal Venezolana en posponer las elecciones presidenciales previamente pautadas el 20 de mayo para diciembre de 2018. La rectora de la Universidad Central de Venezuela aseguró que en el caso de postergar los comicios se podría generar mayor participación ciudadana en el proceso electoral. Sin embargo, afirmó que no está a favor del abstencionismo. Asimismo, rechazó el cierre de las universidades como un método de protesta ante la presunta crisis que atraviesa la comunidad estudiantil y los profesores. Esto en relación al paro convocado por los docentes. Conatel instó a las empresas de servicio de telecomunicaciones a expresar sus tarifas en bolívares fuertes y bolívares soberanos. Esto enmarcado en la resolución 180301 emitida por el Banco Central de Venezuela. El decreto fue publicado en Gaceta Oficial número 41.387 con fecha del 30 de abril de 2018. La misiva incluye los costos sean enviados tanto por mensajes de texto, redes sociales, sitios en internet y sistemas de información automatizados. Asimismo, para el 3 de junio deben tener los sistemas de facturación actualizados con el nuevo cono monetario. La gobernadora de Táchira, Lady Gómez, rechazó que funcionarios de seguridad del Estado ingresaran a la escuela San Isidro de Coloncito por una supuesta inspección para constatar cumplimiento del horario escolar. Mariné Glot nos amplía.
Según la gobernadora Lady Gómez, violentaron la autonomía escolar, causando pánico en los niños de la escuela primaria San Isidro de Coloncito. Y ese delito tiene que ser sancionado, de manera tal que yo le pido a las autoridades regionales y nacionales que sancionen a esos funcionarios por abuso de poder. Nuestros docentes tienen supervisores, ustedes no están autorizados para llegar a amedrentar con sus armas a los docentes y perturbar los espacios de armonía que tienen que tener las escuelas estadales. Por otra parte, Gómez informó que a la gobernación llegó un crédito adicional para operatividad de la Contraloría y Parlamento Regional, bono de transporte para trabajadores e incremento del 15% del salario por contratación colectiva para docentes estadales. Indicó la mandataria regional que el Estado atraviesa la crisis política, social y económica más grave de la historia. Por ende, el gobierno local permanece fortalecido y en pie de lucha para superar las dificultades. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. El Banco Central de Venezuela emitió este jueves la convocatoria para la 13ª subasta del nuevo sistema de tipo de cambio complementario flotante del mercado DICOM, que se efectuará este viernes 11 de mayo. Al igual que las otras convocatorias, el monto mínimo de postura de demanda y oferta será de 50 euros para personas naturales, quienes podrán adquirir un máximo de 420 euros trimestrales y 1.680 euros anuales. Y en caso de personas jurídicas, será de 1.000 euros, quienes podrán adquirir un máximo de 340.000 euros mensuales. La subasta cerrará este mismo jueves a las 2 de la tarde y la publicación de los resultados será el viernes, mientras que la liquidación de las divisas se realizará el martes 15 de mayo. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia. En ese país, el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional retomaron desde Cuba el diálogo para buscar la paz y cesar el fuego bilateral antes de las próximas elecciones presidenciales del país neogranadino, convocadas para el 20 de mayo. Ya que estamos haciendo los esfuerzos necesarios para avanzar con el ELN, ojalá podamos negociar un cese al fuego. Ojalá podamos negociar un acuerdo marco que podamos dejarle al próximo gobierno. Eso sería lo ideal y vamos a hacer todos los esfuerzos para lograrlo. Por su parte, el gobierno cubano manifestó que acepta nuevamente la responsabilidad de acoger el proceso de paz en Colombia en su 5º ciclo. Lo hacemos además siendo coherentes con los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada por los jefes de Estado y de Gobierno de la región en enero del 2014 en esta misma ciudad y comprometidos con la promoción de una cultura de paz basada, entre otros, en los principios de la Declaración sobre la Cultura de Paz de las Naciones Unidas. Agradecemos la presencia de los países garantes, Brasil, Chile, Noruega y Venezuela, quienes han ratificado su compromiso de continuar apoyando el proceso de paz en Colombia. Las negociaciones retornaron luego del retiro de Ecuador como país garante y sede del diálogo en el pasado mes de abril. Esto motivado a las presuntas actividades terroristas ejecutadas por la guerrilla. Y también en Colombia, unas 270.000 personas del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, se quedaron sin energía eléctrica. Esto tras un atentado contra una torre de conducción, informaron este jueves fuentes oficiales. Ante esta situación, la empresa Centrales Eléctricas de Nariño implementó un plan de contingencia para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Las autoridades dejaron claro que la afectación no es contra la infraestructura, sino contra todo un pueblo. Y en Perú se expande alarma ante posible brote del síndrome de Guillain-Barré que afecta al sistema nervioso después de que la viceministra de Salud anunciara un centenar de casos sospechosos en el país. Un incremento paulatino de pacientes con síntomas asociados al síndrome en una región del norte de Perú llevó a las autoridades a declarar una alerta sanitaria nacional sobre un brote del que se tiene poca información hasta el momento. Hacemos una pausa. Al regreso, en Entrevista Venevisión, nos acompaña Germán Campos, director de Consultores 3011. Estará conversando con Gregorio. Domingo 20 de mayo.
Elección presidencial. Y Venevisión despliega un megaoperativo en todo el territorio nacional, encabezado por los más calificados profesionales de la comunicación, junto a reporteros, corresponsales, equipo técnico, televisoras regionales y la más avanzada tecnología en redes sociales para llevar Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña en Entrevista Venevisión Germán Campos, director de la encuestadora Consultores 3011. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Hay un estudio reciente que fue publicado el 9 de mayo que se expresó qué números se dan ya a pocos días de realizarse las elecciones. Bueno, en el escenario electoral que nos arroja ese estudio, cuya fecha de campo fue del 26 de abril al 6 de mayo, publicamos el 9 de mayo, ya de cara a un proceso electoral, una de las variables que siempre uno se pregunta es cuál va a ser la participación. Y yo te diría, antes de darte la cifra, una cosa que me parece bien relevante. En Venezuela, sobre todo en estos últimos 20 años, los procesos electorales, sobre todo de la elección presidencial, hemos llegado a niveles de participación que han superado el 80%, de lo más alto de América Latina sin duda, incluso de los más altos del mundo. En un país donde, como en el caso venezolano, el voto no es obligatorio. Hay países donde es obligatorio, incluso tiene alguna sanción no votar, y se alcanzan cifras más altas. En este momento, en la escala que nosotros hemos usado durante muchos años para intentar construir este escenario, a nosotros nos da un escenario de una máxima participación esperada de 66.9%, 67%. Si eso lo comparáramos con lo que te acabo de decir, que más o menos en Venezuela, históricamente en una elección presidencial hemos alcanzado cifras entre el 80 y 81%, la pregunta que sería, ¿y por qué en este momento no llegamos a ese nivel? Bueno, yo creo que responde a varias cosas. En primer lugar, no olvidemos que hay una parte del liderazgo opositor que ha asumido la campaña abiertamente y ha convocado a los venezolanos a no participar en este proceso, a abstenerse. Si uno viera esta cifra y viera la otra que yo te señalaba, pues pareciera que resulta muy consistente que en este momento estemos esperando una participación para el 20 de mayo en el entorno del 65%. 65%. Sí, en ese entorno. Y en esto se toma en cuenta el factor del electorado o de las personas que están fuera del país que no lograron inscribirse en el registro electoral. ¿Puede influir eso? Eso evidentemente no te puedo decir en cuánto puede influir porque yo no tengo datos, o no hay datos relativamente confiables de cuánta gente que está inscrita en el registro está fuera y no se logró inscribir. Pero evidentemente el estudio es sobre los venezolanos que están en el país, es decir, el estudio se hace solamente en Venezuela, ¿no? Ahora, ¿eso va a ser un elemento que va a tener incidencia? Sí, seguramente que la va a tener, porque para tú ejercer tu derecho al voto fuera hay que cumplir una serie de requisitos que seguramente mucha gente no lo hizo por las razones que sean, y entonces esos electores evidentemente no van a concurrir a votar, a pesar de que en Venezuela se vota fuera. ¿Cuáles fueron los parámetros o el esquema metodológico de los encuestados? Bueno, esto es un estudio, lo que se llama encuesta en hogares, abarcando 16 estados y el Distrito Capital. Eso tiene el abordaje de la unidad de análisis en el hogar, venezolanos mayores de 18 años. El error muestral es 2.5 para un nivel de confianza del 95%. Fueron 1.760 entrevistas. Esto es lo que se llama una muestra probabilística, polietápica y estratificada, donde se hace una asignación proporcional de las variables de edad, sexo y nivel socioeconómico. De todas estas entrevistas, ¿qué impresión hay acerca de la seguridad? Mencionaba un alrededor del 67-65% de asistencia, pero ¿cuántas de esas personas están completamente seguras de ir a votar el día 20? En el esquema de la escala que usamos normalmente para esto, el 60% es el que manifiesta que seguro va a votar el 20 de mayo. Y el 6.8 manifiesta que muy probablemente vote. Y por eso el escenario que construimos de la máxima participación esperada está en el entorno del 65%. Hay un porcentaje que de repente dice, ¿podría no ir a votar? No claro, hay un 9.7 que probablemente no vota, dice sí, y hay un 23.4 que dice seguro que no voto. Por cierto que en el tema de la participación, en toda sociedad, en Venezuela no es la excepción, hay una parte de la abstención que es lo que uno puede llamar una abstención estructural, es decir, hay un sector de los ciudadanos
que decide no participar de las elecciones por distintas razones. Una de ellas, por ejemplo, es que hay gente que piensa que ese resultado electoral, sea el que sea, no altera ni cambia el rumbo en el sentido que él lo desea o no lo cambia o no, y por eso no se involucra. Ahí es lo que uno llama una abstención estructural en toda sociedad. No hay ninguna sociedad donde el 100% de los ciudadanos voten, ¿no? Y en Venezuela ese valor, si tomamos los históricos de los últimos 15 o 20 años que han sido de altísima participación comparado con la Venezuela de los 70, 80 y 90, estamos hablando que debe estar en el entorno del 18 o 19%. Cuando ya pasamos al terreno de las preferencias, ¿hacia dónde se inclinan las preferencias de los encuestados? Bueno, quizá lo primero que habría que decir es que una elección no ocurre en una especie de ventana, y más en la Venezuela de hoy, en América Latina de hoy, donde todos estos procesos electorales se dan, por una parte, en un contexto, pero por la otra, en una línea de tiempo en el desarrollo de un proceso político. Es decir, si tú compararas, por ejemplo, el comportamiento electoral de los venezolanos en la década de los 70, 80 y 90, encontrarías que las variables que explicaban el comportamiento electoral, la decisión electoral, eran relativamente o estaban muy identificadas exclusivamente o mucho con lo que uno podría llamar la evaluación de la gestión, las expectativas de futuro. Y los venezolanos tendían en aquella época, en virtud de las características de ese sistema político y sobre todo de la cultura política construida y dominante de la época, a valorar básicamente la gestión y a utilizar aquello que en Venezuela se llama el voto castigo, es decir, si gobernaba Acción Democrática y mi valoración de la gestión era mala, yo buscaba otra alternativa y esa otra alternativa en la Venezuela de esa época era COPEI. Y eso es lo que llamábamos la alternabilidad, pero no olvidemos una cosa, esa era una alternabilidad entre dos opciones, en aquella época, Acción Democrática, la socialdemocracia y la democracia cristiana, el socialcristianismo, pero eran dos opciones sobre la base de un mismo proyecto de país, sobre la base de una misma visión global del país, es decir, la visión sobre lo económico, sobre lo social, sobre lo político, había una gran visión compartida y entonces era una alternabilidad dentro de lo que uno podría llamar la opción de la Venezuela de esa época. A partir del año 98 y luego en lo que va de este siglo, no solo en Venezuela, en procesos políticos que se han dado en todo el continente, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que las sociedades comenzaron a desarrollar mecanismos buscando nuevas alternativas. Bueno, y entre otras cosas porque en los 80 y en los 90, y ahí están los datos y están los resultados, esos modelos que fueron hegemónicos y dominantes, hoy incluso todos coinciden en llamarlo la década perdida de los 80 y los 90, y eso generó en las sociedades latinoamericanas, particularmente ese proceso arranca con más fuerza en Venezuela, un proceso de lo que podríamos llamar una repolitización de la sociedad, que duda cabe que en la Venezuela del 98, cuando comienzan todos los procesos que hemos vivido a lo largo de estos últimos 20 años, en la constituyente del 99, comenzó a producirse en Venezuela un proceso político completamente distinto, donde había una confrontación de visiones de país. Es decir, ya la sociedad venezolana no manejaba los códigos con relación a la democracia, la economía, la política, que fueron hegemónicos en esas décadas que te mencionaba. Hubo una ruptura de esa hegemonía y comenzó un proceso de una construcción de una nueva identidad, de una nueva visión del país, en medio de contradicciones, en medio de grandes contradicciones y en medio de una gran confrontación. Pero ese ha sido el proceso político que hemos vivido en América Latina a lo largo de estos últimos 20 años. En distintos países se ha expresado de distintas maneras. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hoy en día la decisión de votar para un elector en Venezuela, las variables que se incorporan en ese complejo mecanismo de por qué un ciudadano decide primero participar y luego escoger alguna opción, tiene que ver con el desarrollo de esa nueva construcción de identidad y de una conciencia distinta respecto de lo político. Porque si algo ocurrió en Venezuela a partir del año 98, 99, es que la sociedad vivió un proceso de repolitización, la política volvió al ciudadano. Y es en ese contexto donde se han dado todas estas confrontaciones electorales, que por cierto ya llevamos más de 20 en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, yo siempre insisto que hay que ver lo electoral en el contexto, pero también en ese proceso político que hemos vivido. No solo en Venezuela, cuando tú te pones a revisar lo que está pasando hoy en Colombia, o lo que está pasando en Brasil, o lo que está pasando en México, que probablemente se va a producir un resultado electoral como
impredecible hace unos años atrás, el surgimiento de opciones distintas a las tradicionales. Eso está pasando en México y probablemente se concrete con la victoria de López Obrador. Entonces hay que ver la elección en ese contexto. Eso significa que las variables que intentan explicarte o que uno podría utilizar para tratar de comprender y explicar el comportamiento electoral son mucho más complejas. No solo tienen que ver con la gestión, no solo tienen que ver con la situación económica del país, sino que tienen que ver con otro tipo de valores, la construcción de identidades. Hoy en Venezuela el tema de la soberanía es un tema que está incorporado a un sector importante de la población, incluso el tema internacional. Yo he dicho desde hace mucho tiempo que también la política se globalizó, y no solo se globalizó la política, también se globalizó lo electoral. Es decir, los ciudadanos toman en cuenta también, hoy un ciudadano venezolano está mucho más informado de lo que pasa en Ecuador, en Argentina, en Brasil, e incorpora elementos de esos procesos políticos para él valorar cuál es su decisión electoral en Venezuela. ¿Sí? Eso hace que ese complejo multivariable sea mucho más complejo y mucho más diverso. Pero es la única manera de tratar de, por lo menos, describir e intentar comprender lo que está ocurriendo en Venezuela o lo que va a ocurrir, o lo que ha ocurrido en Venezuela a lo largo de todos estos procesos electorales. En ese contexto, hoy el escenario que tenemos, si nos detuviésemos exclusivamente en ese que yo llamaba el escenario de máxima participación esperada, que estamos hablando de en un entorno del 65% de participación, este estudio, cuyo trabajo de campo terminó el 6 de mayo, arroja que Nicolás Maduro tiene una intención de voto del 48.4%, Henry Falcón del 36.3%, Javier Bertucci del 11.7%. Y luego 1.1 dicen otros y 2.5 dicen no sabe. ¿Por qué tan bajos estos valores? Bueno, porque esto es la información ya exclusivamente filtrada, como decimos nosotros, o cruzada, solo en aquel sector de los electores que expresan que seguramente van a votar. Nos queda menos de un minuto. Ajá. En caso de que Henry Falcón y Javier Bertucci decidan unir sus candidaturas, ¿es posible no solo que se acerquen los números, sino que se dé una inversión en el liderazgo de la tendencia? Lo primero que habría que decir es que en política los apoyos y las sumas no son aritméticas, suelen ser algebraicas. Es decir, hay sumas que restan o hay apoyos que restan. Es decir, uno no puede sumar esta votación. Evidentemente, si eso ocurriera, algún impacto seguro va a tener y cambiaría este escenario, seguramente, sin duda que sí. Ahora, el hecho de que dos candidatos se sumen, sobre todo a una semana antes de las elecciones, no es fácil ahorita imaginar cuál puede ser el impacto. ¿Cambia el escenario? Sí. ¿Eso hace que la votación de uno y otro se sumen aritméticamente? No. Incluso puede producir efectos y hay ejemplos a lo largo de la reciente historia, hay ejemplos donde al contrario, donde esa suma termina siendo el último impulsor para el candidato que va punteando. En Venezuela tenemos un ejemplo relativamente reciente, en el año 98, eso fue lo que exactamente pasó cuando Venezuela confrontó por primera vez una elección entre dos visiones del país, y Acción Democrática y COPEI se sumaron a una candidatura y terminó ganando en aquel momento el entonces candidato Hugo Chávez. Así que esa suma nunca es aritmética. ¿El escenario cambia? Sí. ¿Cuánto puede cambiar? Es difícil predecirlo, pero no es una simple suma aritmética. Muchísimas gracias por darnos un panorama más claro de lo que viene en el país. Gracias a ti. Nos acompañó Germán Campos, director de la encuestadora Consultores 3011. Amigos, no se despeguen de sus pantallas porque al regreso en la entrevista de Venevisión nos acompaña Willy Casanova, alcalde de Maracaibo. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy nos acompaña en entrevista Venevisión Willy Casanova, alcalde de Maracaibo. Alcalde, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Gregorio, saludos. Elecciones, ya estamos cada vez más cerca de las elecciones presidenciales. ¿Cómo ha sido la campaña y cómo está el ambiente electoral en el estado Zulia y específicamente en Maracaibo? Bueno, mire, la semana pasada estuvo el presidente Nicolás Maduro en un acto que ha sido sin duda el acto más contundente que hemos hecho en la campaña desde que arrancó la campaña electoral en la ciudad de Cabimas. Y pudimos concentrar una cantidad impresionante de hombres y mujeres patriotas, zulianos, revolucionarios, que colmaron la avenida H de Cabimas, bueno, en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Eso hizo que despertara con mucha fuerza la campaña electoral para las fuerzas chavistas, para las fuerzas revolucionarias, y lo que ha venido pasando desde el sábado pasado que vino el presidente de la República, bueno, ha sido un preludio de lo que va a ocurrir el día 20 de mayo. Yo siento que hay mucha fuerza, mucho estímulo, a pesar, por supuesto, de todas las dificultades que estamos viviendo, pero también muchos elementos de heroicidad
nuestro pueblo sabe la guerra que estamos viviendo y sobre eso se recompone y se repone y avanza hacia adelante. ¿Anticipa, por ende, una buena participación el 20 de mayo? Claro que sí, yo tengo la plena seguridad, por lo menos en mi territorio, donde yo soy alcalde, en el municipio de Maracaibo, la capital, que tiene más de casi 1 millón de electores, 970.000 electores, yo auguro una buena participación, superior incluso a la que hubo el 10 de diciembre, que me eligió a mí como alcalde y el compañero Marpeto como gobernador. Y yo tengo la plena seguridad que además de esa tremenda participación, vamos a tener una victoria similar a la que tuvimos el 10 de diciembre. Nueva visita del presidente ya en este cierre de campaña. ¿Cuál es la agenda del primer mandatario? Mira, lo esperamos el día miércoles 16 de mayo en la avenida Cuatricentenario, en la ciudad de Maracaibo. Siempre estilamos nosotros en las campañas electorales que entra por la costa oriental la campaña y termina allá los días de cierre de la campaña en Maracaibo. Así que bueno, aprovecho para convocar a todo el pueblo maravino, a todo el pueblo vecino de Maracaibo, que nos acompañe en la avenida Cuatricentenario de Maracaibo el día miércoles 16 de mayo. Más allá del tema de campaña, estas visitas del presidente se han prestado también para adelantar temas en materia de infraestructura. ¿Qué se ha adelantado con el presidente? Bueno, mira, la visita que hizo a Cabimas, ¿verdad? El gobernador, en conjunto con los alcaldes, bueno, hizo una propuesta. En este caso, la propuesta de la construcción de 2 termoeléctricas, una ubicada hacia el norte del estado Zulia, en la Guajira venezolana, para independizar lo que son los municipios Mara, Guajira y Padilla, ¿verdad? Y una, por supuesto, en el casco central de Maracaibo, para atender el municipio San Francisco, el municipio de Maracaibo y el eje metropolitano de la ciudad. 2 grandes termoeléctricas que el presidente lo aprobó en Petro, para que pueda ya comenzar de manera inmediata su ejecución. Pero además también aprobó una zona de interés económico, ¿verdad? Una zona económica especial para el municipio de Maracaibo y San Francisco en la zona industrial, que va a permitir estimular la producción de bienes y de servicios y por supuesto la exportación. Nosotros tenemos un puerto en Maracaibo que estamos repotenciando con mucha fuerza y bueno, invitamos a todos los empresarios. El gobernador ha venido haciendo con el ministro Bielma Mora y con parte del gabinete nacional, bueno, una serie de articulaciones importantísimas para estimular la producción. Tú sabes que el estado Zulia es uno de los estados más productores a nivel nacional y bueno, se concentra esa producción en Maracaibo y San Francisco, que está en la zona industrial. Alcalde, el tema de la electricidad, si bien no es su competencia directa, como burgomaestre es de su interés, por supuesto, el bienestar del pueblo maravino. En este momento, ¿qué se está llevando a cabo para tratar de solventar el tema eléctrico y cuáles son los principales detalles que hay que atender? Mira, en primer lugar, yo lo digo con mucha fuerza, ¿no? Yo soy el alcalde que tiene el presidente Nicolás Maduro en Maracaibo para ayudar y a resolver los problemas. Es decir, que todos los problemas que tiene nuestro pueblo son también mi responsabilidad, indistintamente de las competencias formales, ¿no? Además, la Constitución establece una serie de competencias concurrentes, en donde los alcaldes y los gobernadores tenemos que ayudar a colaborar con el gobierno nacional en el desarrollo eficiente de una política, ¿no? En el caso eléctrico, bueno, hemos tenido una serie de dificultades, ¿no?, propias de la guerra económica que estamos viviendo, que genera impactos en la inversión necesaria que hay que hacer en el sistema eléctrico nacional, pero también un saboteo bestial, criminal, contra el cuerpo que representa el sistema eléctrico nacional, ¿no? En el Zulia hemos tenido nosotros, por ejemplo, el corte del cable sulacustre que transmite la electricidad que viene del Guri. Hemos tenido saboteos directos, específicos, a puntos neurálgicos del sistema eléctrico, como por ejemplo el destapar algunos transformadores para que se vierta el aceite, el cortar los cables que llevan a tierra a toda una subestación eléctrica, que sigue funcionando, pero al momento de una descarga eléctrica, por ejemplo, de un rayo, se nos colapsa la subestación, ¿no? Hemos tenido torres eléctricas que están sobre el lago que le han venido quitando los pernos para que se afecten con el tema del viento, en fin, pues hemos tenido una situación bastante compleja, ¿no? Por eso nosotros estamos encarando, el gobernador se ha puesto al frente, le ha metido al pecho a la autogeneración que tenemos en el Zulia con las termoeléctricas para, bueno, sumar la carga que desde el Zulia se puede generar y estamos nosotros en un plan que nos va a conducir en pocos meses a tener nosotros de nuevo remozado todo el sistema eléctrico de autogeneración del Zulia para incorporar carga eléctrica al sistema nacional, ¿no? Y bueno, por supuesto, con mucha más solidez el aporte que viene del Guri. Nosotros, por ejemplo, el gobernador logró con el presidente de la República que aprobó sin ninguna dificultad los recursos necesarios para la sustitución del cable sulacustre, que nos va a permitir estabilizar el sistema eléctrico en el estado Zulia, una inversión que se hace en millones de dólares, casi $200 millones
a través de una inversión que se hace con la CAF. En fin, estamos trabajando. Nosotros, yo como alcalde, por ejemplo, tengo la responsabilidad de ayudar a Corpoelec en la iluminación de barrios y sectores, en mantener limpias las subestaciones eléctricas, en ayudar y colaborar con los trabajadores, ¿verdad? En soportar logísticamente para que la empresa pueda funcionar de manera correcta, y creo que está el éxito, el trabajo articulado desde abajo hasta el presidente de la República para resolver el problema a nuestro pueblo. Ya han pasado los primeros 100 días de gestión. ¿Cuál ha sido la punta de lanza de la misma? Mira, nosotros hemos trabajado en 3 direcciones bien concretas, ¿no? Tú sabes que la ciudad que yo recibí fue una ciudad, bueno, bastante golpeada durante los 9 años que duró la gestión anterior, ¿no? Una ciudad destruida, anarquizada totalmente, ¿verdad? Con problemas de todo tipo, sobre todo en el tema de los servicios. Y hemos venido haciendo poco a poco una recomposición y una reconstrucción, en primer lugar, de la autoridad. Y luego, bueno, de poner orden y empezar poco a poco a sacar, a correr las mafias, a correr la anarquía y a imponer un estado de orden, de paz y de tranquilidad para el maracucho, para el maracaibero. En ese sentido, bueno, hemos trabajado en el tema de la basura. Por supuesto, un grave problema, ¿no? Nosotros no recibimos de la gestión anterior ni un solo camión compactador, ni un solo camión volteo en propiedad de la alcaldía, a pesar de que el gobierno nacional en varias oportunidades entregó esos camiones. En fin, no vamos a poner a perder el tiempo hablando de lo pasado, sino encarar el problema, ¿no? Y hemos venido atendiéndolo con mucha firmeza, incluso estos días. Firmamos una empresa mixta con una asociación con unos privados para trabajar el aprovechamiento de la basura, es decir, sacar de la basura el plástico, el cartón, el aluminio, el vidrio, poderlo comercializar para tener los recursos necesarios, incluso en divisas, para, bueno, comprar los contenedores de basura, para comprar las piezas y los repuestos para los camiones compactadores, para las papeleras, para la campaña educativa. La basura sin duda ha sido uno de los temas para nosotros muy importantes. El segundo tema, el tema de la seguridad. Bueno, ¿por qué la seguridad? Porque un problema que afecta hoy a nuestro pueblo tiene que ver con el alto costo de los alimentos, con el alto costo de los medicamentos, con el abuso que tiene algunos transportistas en cobrar lo que le da la gana. Bueno, si nosotros salíamos a la calle como lo que yo recibí de Poli Maracaibo, 2 patrullas y menos de 300 oficiales activos, eso no íbamos a poder tener resultados. Entonces nos comenzamos a ocupar del tema de la policía. Ya nosotros logramos tener prendido, que pronto va a salir a recorrer las calles de Maracaibo, el Parroquiano, que es nuestro helicóptero, que tenía más de 6 años que no sobrevolaba el suelo maravino. Bueno, ya ahora en cuestión de días va a salir de nuevo a las calles. Hemos recuperado más de 30 patrullas. El gobierno nacional nos dotó de 10 patrullas y de 25 motos. Acabamos de iniciar una preparación de más de 400 nuevos oficiales que se incorporan a Poli Maracaibo. ¿Y qué va a hacer esta nueva policía? Bueno, va a salir a poner orden, a evitar de que sigan robando los cables de CanTV, a evitar de que siga cobrando el pasaje, lo que le da gana el transportista, a seguir evitando que nos den la especulación con los puntos de venta. Saben que en Maracaibo todavía algunos pretenden que un mismo producto tenga 6 valores distintos en función de la forma de pago. Si vas a pagar con efectivo te cobro un precio, si vas a pagar con punto de venta te cobro otro, con cestatique, en fin, eso se tiene que acabar. Y para que se acabe tenemos que tener un Estado con fuerza, con autoridad, y para eso, bueno, estamos saliendo a la calle con mucha fuerza, ¿no? Y el tercer tema tiene que ver con la ciudad. Bueno, la recuperación de las avenidas, los semáforos, la recuperación de parques y de plazas, ¿verdad? Ofrecerle al ciudadano una buena vida, los colectores de agua servida, los botes de agua potable, la red de gas. El presidente, yo quiero decirle y agradecerle aquí públicamente, nos aprobó 701.000 millones de bolívares para invertirlos en la ciudad de Maracaibo. Ese recurso lo aprobó vía Consejo Federal de Gobierno, ya el recurso lo disponemos en las cuentas de la alcaldía y ya se están viendo las obras. Eso lo hace el presidente, bueno, por amor a Maracaibo y para ayudar a resolver los problemas a un alcalde que, bueno, viene con toda la intención y con toda la voluntad de resolver esos temas, pues. Viene un evento muy importante en la ciudad que es la Expo Petro. Sí. De hecho, ya está en marcha la Expo Petro que se está celebrando este fin de semana. ¿Qué se va a ver en esta exposición? Sí, mira, jueves, viernes y sábado tenemos nosotros la Expo Petro, se está desarrollando la Expo Petro Maracaibo 2018, esto con la intención que tenemos nosotros, bueno, de ir posesionando el petro en la ciudad de Maracaibo. Nosotros estamos plenamente convencidos que este mecanismo es el que nos va a ayudar a superar una dificultad que es la que impacta la economía familiar y por supuesto la economía también de las instituciones del Estado, que es la referencia cambiaria, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ordenar cualquier proceso si de manera irresponsable se maneja una cuenta que nos afecta la dinámica a todos nosotros, ¿no? El petro, que está asociado a un valor referencial que todo el mundo reconoce, que es el valor del barril del petróleo, bueno, nos da una estabilidad
Y hay miles de empresas en Maracaibo, en el Zulia, incluso internacionales, que quieren participar y quieren vincularse al tema del petro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mostrarle a la ciudad de Maracaibo cómo funciona. Es una exposición que cuenta con 8 módulos que se van a desarrollar. Se va a estar generando en los espacios del Sambil de Maracaibo, el Centro Comercial Sambil de Maracaibo, en el espacio de eventos que tiene el Sambil. Bueno, va a estar desarrollándose allí, o se está desarrollando la Expo Petro Maracaibo 2018, y ahí contamos con varios temas. Mira, un módulo para explicarle a nuestro pueblo qué es la criptomoneda, la historia de la criptomoneda, sobre el propio petro, el bolívar soberano y su vínculo que tiene con el petro, la billetera digital, el Criptolago. El módulo de Criptolago es una empresa que ha creado la gobernación del estado Zulia para registrar y vincular a todos los mineros. Si usted está minando hoy en el Zulia o en Maracaibo, vaya al Expo Petro, que ahí va a encontrarse a Criptolago y la gobernación le va a explicar cómo se vincula, cómo funcionan las casas de cambio, que son importantísimas y es un elemento vinculante también para la política del petro. Vamos a estar hablando y va a tener un módulo Oxnicoin, que es una criptomoneda venezolana, una de las primeras que se creó. Su dueño, su propietario va a ir a la Expo y va a hacer una exposición el día de mañana. Un módulo sobre la superintendencia de criptomonedas de los infocentros y un módulo infantil para enseñarle a nuestros niños y niñas también el uso y las bondades que tiene el petro. Así que yo convoco a todo el pueblo maravino que nos acompañe ya en el Sambil, que se está desarrollando la Expo Petro Maracaibo 2018. Alcalde, nos queda poco más de un minuto. La Feria Internacional de la Chinita. Este año, ¿cómo cambia la feria? Mira, Maracaibo renace en toda su dimensión y un elemento central para nosotros, nos hemos puesto como meta que para el día de la bajada de la Virgen, que es el 27 de octubre, el último sábado del mes de octubre, ya Maracaibo sea otra. Nosotros que para los maracuchos, como nosotros que amamos profundamente nuestra tierra y nuestra tradición, la feria es un elemento importante. Desde la bajada de la Virgen hasta el Juego de la Chinita, que este año lo vamos a ganar. Todo ese periodo que se da en la feria para nosotros es un momento de alegría, de fiesta, de felicidad. En los últimos años lamentablemente no hubo feria para el maravino, trataron de desmoralizarnos. Nosotros decimos, mira, a pesar de la situación que tengamos, nosotros vamos a celebrar por todo lo alto, bueno, a nuestra Virgen, que es la Virgen de la Chiquinquirá. El 27 arranca la Baja de la Virgen, el 3 de noviembre es... tenemos nosotros la actividad de la orquídea en la Plaza de Todos, el 4 el festival del desfile de nuestra feria, de nuestra Virgen, y bueno, cerramos el 8 de noviembre con el Día del Gaitero y los amaneceres de feria el 15, 16, 17, como tradicionalmente lo hacemos en Maracaibo. Así que desde ya yo convoco también a todo el pueblo venezolano, incluso que nos ven en otras latitudes, que venga a Maracaibo. Maracaibo se está poniendo bonita para recibirlos a ustedes en la feria de nuestra Virgen de la Chiquinquirá. Alcalde, gracias por acompañarnos. Gracias, Gregorio. Nos acompañó Willy Casanova, alcalde de Maracaibo, en entrevista de Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos en la entrevista de Venevisión. No se despeguen, ya continuamos con más de la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Amigos, y de esta forma llegamos al final de la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Gregorio Rojas ya se encuentra acompañando a Yoheise Adrián para una nueva media hora de Primer Contacto. Recuerde, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz fin de semana.